Ok, bueno, pues, bienvenidos a la lección número 3 de este curso que es cómo enseñar clases. Entonces ya hemos estado revisando algunas lecciones, la lección 1 y la lección 2, la lección 1 como algunos antecedentes bíblicos de la parte de la educación, ¿no? Y la lección 2 que eran algunos aspectos, estilos de aprendizaje, ¿no? Vimos ahí el de programación neurolingüística y el de inteligencias múltiples, ¿no? Estamos ahí valorando estos, conociendo un poco más, pues, algunas teorías, ¿no? Algunos aspectos que tienen que ver en cuanto a cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprendemos, ¿no? Algunos estilos. Y como comentábamos en las clases pasadas, pues no son cosas que alguien se sacó de la manga, sino son cosas de mucho estudio, de mucho análisis, de mucha investigación, años de trabajo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Que podemos aprender y que vale la pena conocer. Hoy en la lección número 3 se llama Enseñando con Pasión, ¿no? Esta es la lección número 3, Enseñando con Pasión. Y pues realmente hablando acerca de esto, se requiere gusto, se requiere identidad o identificación para poder enseñar, para poder compartir con alguien algo que uno sabe, ¿no? Y vamos a ver ahorita en la clase que no por el hecho de que uno sepa algo, es que ya uno lo va a poder enseñar correctamente, ¿no? Un ejemplo muy claro que vamos a ver ahí es que no por el hecho de que yo sepa manejar un coche, quiere decir que yo puedo enseñarle a manejar a alguien un coche. O sea, no es exactamente lo mismo el saber hacer algo y enseñarlo. Entonces, debemos de tener ciertas técnicas y sobre todo tener como esa identificación, como les comentaba, esa identidad para poder enseñar. No todos somos maestros, ¿no? La Biblia menciona que hay algunas personas específicas en la iglesia que tienen como ese don de ser maestros, de poder enseñar. Entonces, todos podemos como intentarlo, ¿no? Todos podemos como intentarlo y todos podemos inclusive mejorar cuando no podemos hacerlo de forma totalmente adecuada, podemos mejorar, podemos encontrar ciertas técnicas, pero en realidad nos tiene que gustar, ¿no? O sea, en realidad tiene que gustarnos esta parte. Y si regresamos a la primera lección, pues nos damos cuenta que es una orden, es un mandamiento. Entonces, todos de alguna manera en algún momento vamos a enseñar. Tal vez no somos tan buenos maestros, ¿no? En nuestra vida, pero todos vamos a enseñar algo, ¿no? Sea en una célula, sea en una clase, sea en una prédica, todos vamos a enseñar algo en algún momento. Puede ser a una persona, a dos, a un grupo, a cientos de personas a la vez, o sea, pero todos vamos a enseñar algo en algún momento. Vamos entonces ahí a nuestra lección, ahí a la parte, primero vamos a ver características de un buen facilitador o de un instructor o de un maestro. Hoy se le ha dado más por llamar a los docentes facilitadores, o sea, te facilitan el proceso, no el conocimiento, sino te facilitan el proceso, ¿no? O sea, te ayudan a que tú mismo puedas ir llevando tu propio aprendizaje, ¿no? Esto es hoy muy común, ayudarle al alumno a pensar por sí mismo, a descubrir por sí mismo muchas cosas y el docente pues, solamente le facilita, ¿no? Muchas cosas, material, le facilita parte del proceso, le facilita algunos aspectos y bueno, con esto se convierte más en un aprendizaje propio o una evaluación de mi propio aprendizaje, ¿no? Entonces vamos ahí con esto. Entonces vamos ahí a la primera parte, características de un buen facilitador. Y bueno, vamos a ver ahí algunos aspectos y vamos comentando, ¿no? Dice ahí que la enseñanza es uno de los ámbitos de trabajo más complejos, ¿no? Porque requiere conocimientos profundos de la materia que vamos a compartir. Requiere entusiasmo para poder hacerlo. Requiere comprensión, ¿no? De las personas y amor por el aprendizaje. Por eso es que hablamos de pasión. O sea, no solo entonces requiere que yo sea un experto en lo que sé, ¿no? O sea, en el conocimiento que tengo. No sé, puede ser un libro de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Puede ser una materia en general. O sea, se requiere esta parte. Yo platicándoles un poquito de mi experiencia, les he platicado en estas clases pasadas que como que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? La parte de la docencia. Y yo decía, si alguna vez yo llego a ser maestro, yo no voy a ser como los maestros que tuve, ¿no? Yo pensaba para mí mismo, si yo no actuaría como ellos, yo sería más condescendiente con los alumnos, yo tendría más calma, más paciencia, no sé, ¿no? Pensaba en ello. Y realmente, yo cuando tengo las clases en la universidad, yo les digo a mis alumnos de inicio, es muy difícil que alguien repruebe conmigo, es muy difícil, pero si te lo ganas, te lo ganas, ni modo, o sea, pero realmente reprueban más por inasistencias, por faltas, porque deben de cubrir un cierto porcentaje, o por realmente no hacer las tareas o los trabajos que tenemos, ¿no? Por no hacerlos. Pero realmente así que porque yo tengo las ganas de reprobar o porque sea una cuestión muy difícil, no, y se los comento, ¿no? Le digo, o sea, okay, sinónimo de esta parte ¿cómo se llama? De no reprobar, o sea, no es tampoco no trabajar, ¿no? Entonces, tienen que hacer las cosas, tienen que desarrollar, pero
pues tal vez mi estilo es un poco más tranquilo, con menos amenazas o cuestiones así, pero pues en general me ha resultado. Si yo lo que quiero es que aprendan los alumnos y puedo valorar y evaluar esto y están aprendiendo, bueno, para mí eso es la parte más importante, ¿no? Que el alumno aprenda de una u otra manera. Y no tanto porque el del examen saque 8, 9 o 10, ¿no? Sino porque en realidad yo me doy cuenta que el alumno sabe algo, o sea, puede pensarlo, reflexionarlo y aplicarlo, ¿no? Eso es lo básico, porque un examen es medio subjetivo, es muy subjetivo. En la universidad se da mucho esta parte de estudiar un día antes, 2 días antes, 3 días antes, y memorizarte los conceptos y en el examen sacas 10. No tiene caso, no tiene sentido. Si a 2, 3 semanas le preguntas lo mismo y te lo va a reprobar el examen porque ya se lo olvidó. Entonces podrá contestar algunas cosas. Entonces es medio subjetivo, pero ciertas cosas básicas, esenciales, será fundamental que los puedan aprender los alumnos. Entonces, es un área compleja, ¿no? Es un ámbito de trabajo complejo, requiere no solamente entonces de conocimientos de la materia, sino requiere entusiasmo. El maestro tiene que ser entusiasta, tiene que mostrar ánimo, ¿no? Para con los alumnos, porque solamente, no sé, llegar y pararte y hablar no tiene caso. En la siguiente clase, vamos a tener una pausa de una semana, pero en la siguiente clase vamos a ver qué es lo que más le llama la atención a veces a los alumnos del maestro, su sentido del humor. O sea, a veces que pues pueda echar un chascarrillo, que pueda bromear de repente, o sea, que pueda romper esa parte de maestros siempre así serios, muy rígidos, ¿no? Cuestiones así, no le gusta a los alumnos y ya de entrada es una barrera, ¿no? Para la parte del aprendizaje. Aquí en la iglesia yo creo que es igual, ¿no? El maestro tiene que ser dinámico, tiene que ser entusiasta, tiene que disfrutar la clase, ¿no? A mí me apasiona dar clases, ¿no? O sea, digo, en todos lados, pero aquí en la iglesia más, ¿no? O sea, si yo pudiera pasar todo el tiempo dando clases, me encantaría, ¿no? Me gusta mucho. La cuestión es que no siempre lo disfruto porque no domino todos los temas. Entonces, esa es una condición. Tú tienes que dominar el tema, pero cuando tú no dominas el tema, tienes un problema. Ya ese es el primer problema. Tú puedes tener mucho entusiasmo, pero si no dominas el tema, ¿cómo lo vas a enseñar? O sea, entonces tienes que estar preparado. Por ejemplo, el aspecto de la Biblia es muy amplio. O sea, hay muchas cosas que poder enseñar. Hay unas con las que te identificas más, ¿no? O sea, hay unas que te gustan más, ¿no? En la cuestión de los temas que vienen en la Biblia. Otros se vuelven complicados. Enseña Apocalipsis, ¿no? Enseña esta parte del libro. Wow, o sea, de repente puedes meterte y estudiar y descubrir muchas cosas, pero no es un libro fácil, ¿no? O sea, no es un libro que lo puedas enseñar de una forma sencilla, ¿no? Algunos otros temas como las profecías, por ejemplo, ¿no? La literatura profética, pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, de repente hay ciertos temas que no dominas. Entonces, pues haces un esfuerzo, ¿no? Haces un esfuerzo, pero bueno, entonces el primer punto es que sepas la materia. Segundo, que seas entusiasta. Tercero, que tengas comprensión de la gente. Uh, Vamos a darnos cuenta ahí también que pues, la gente llega a una clase, pues no siempre con todo el ánimo, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, aquí en la iglesia es más común que la gente diga, pues quiero aprender. Pero, por ejemplo, en las universidades no es tan común, ¿no? A veces los alumnos van porque, pues, porque no me queda de otra, ¿no? Porque mis papás me mandan, porque si no voy me van a reprobar por faltas. Y entonces ya está de entrada un desánimo, un desgano, ¿no? Del alumno. Entonces, ¿qué haces tú para mejorar eso? ¿Cómo te ganas esa parte? ¿Cómo comprendes eso? ¿Y cómo le ayudas a la persona? O simplemente dices, pues este es un flojonazo de primera, no quiere aprender, pues que haga lo que quiera, ¿no? O sea, a veces maestros tomamos esa posición o tenemos la opción de poder comprenderlos, de poder tratar de ayudarlos, ¿no? No siempre se puede. Y amor por el aprendizaje, ¿no? O sea, amor por esta parte. Ya comentamos que aún el mismo profesor, aunque sepa muchas cosas del tema, nunca deja de aprender, sigue aprendiendo, ¿no? De los mismos alumnos, sigue aprendiendo del tema, ¿no? Entonces, todo esto es importante, es un área compleja, ¿no? La parte de la enseñanza. Y exige dominio de técnicas de gestión del aula, ¿no? Y un deseo por marcar para bien las vidas de los alumnos. Esto es importante. ¿Se acuerdan que en la primera clase, yo les pregunté, háblame de un profesor, o fue la pasada, no me acuerdo. Háblame de uno y por qué te marcó, qué te enseñó o cómo te enseñó de tal forma que aprendiste, ¿no? O sea, hay maestros que marcan la vida de los alumnos y eso sería muy bueno, ¿no? Yo, la verdad, no me considero un buen maestro, o sea, en general tengo que aprender todavía muchas cosas y mejorar muchas cosas, pero de repente me encuentro algunos alumnos, ¿no? Allá en la universidad que me dicen, ¿a cuál clase va a dar, no? O sea, para volver a estar con usted, ¿no? Algunos digo, pues qué padre, ¿no? Y hay de todo. Yo a veces tengo una práctica, no siempre lo hago con todos los grupos, pero les pido al final del curso, que escriben un papelito anónimo y ponme ahí qué calificación me darías a mí como maestro a lo largo del curso y qué sugerencias me haces
poder mejorar. Entonces, eso es muy bueno, es una retroalimentación porque les pido, sean objetivos, no piensen que tienen que quedar bien conmigo o alguna cuestión así, ¿no? Para nada, o sea, al contrario, ayúdenme a mejorar a mí, ¿no? Ayúdenme a mejorar en esta parte, o sea, ayúdenme a ver mis errores que a veces yo no me doy cuenta, que yo no visualizo. Perdón, entonces yo tengo que manejar muchas técnicas, o sea, cada maestro tiene que aprender muchas técnicas que vamos a ver ahorita algunas, ¿no? Pero lo primero es tener la pasión, tener el entusiasmo, las ganas, ¿no? De poder enseñar, de poder compartir. ¿Creen ustedes que Jesús tenía pasión por enseñar? ¿Cuál fue su principal ministerio? Enseñar, ¿no? Eso fue. Compartir con otros, enseñarles cosas de diversas técnicas, de diversas formas, de diversas maneras, pero se ve que era un apasionado, ¿no? O sea, tenía una pasión. Estaba escuchando un audio apenas que decía que Jesús era fariseo, o sea, que no porque fuera así marcado como un fariseo, pero que, o sea, en general, los fariseos eran los rabinos, ¿no? De aquel tiempo. Y cada rabino contendía con otro rabino para, o sea, la idea de interpretar correctamente la ley, ¿no? O sea, es la parte, esa era como la característica de un fariseo. Hoy pensamos en fariseos y decíamos que eran los legalistas. Es lo que pensamos en la imagen que tenemos. Pero en realidad los fariseos de aquel tiempo eran los que interpretaban la ley y buscaban generar un entendimiento de ella, ¿no? En esta parte. Entonces, si desde ese punto de vista lo consideramos que Jesús era un fariseo, porque tenía una comprensión de la ley y buscaba tener su estilo de enseñanza, ¿no? Su estilo de interpretar lo que la ley decía. Entonces, él era un maestro, ¿no? O sea, él era un gran maestro y había otros maestros también en aquel tiempo y bueno, pues a veces contendían con Jesús porque no les gustaba su estilo, no les gustaba cómo él enseñaba y chocaban, ¿no? Chocaban porque algunos eran muy rígidos, esta parte de muy impositivos en ciertas cuestiones y Jesús podemos ver que era flexible, ¿no? La parte que él hacía era más flexible. Entonces, ahí el siguiente punto dice, los facilitadores deben enseñar con objetivos claros, ¿no? ¿Por qué enseño? O sea, ¿por qué enseño una materia? O sea, una materia, por ejemplo, esta. ¿Por qué se llama cómo enseñar clases? ¿O qué objetivo tiene este? Pues dotar de herramientas, ¿no? A los alumnos para que puedan convertirse en mejores docentes, ¿no? Que puedan tener ciertas herramientas pedagógicas, ¿no? Y todo esto para llevar a cabo mejor las clases. Sí, adelante. Ok, entonces debe haber objetivos claros en la enseñanza, ¿no? O sea, lo que yo enseño, ¿para qué va a servir? ¿No? Lo que yo estoy compartiendo, el mensaje que estoy dando, ¿para qué? ¿Para qué lo enseño? ¿Qué utilidad le va a dar a la persona? Entonces, no debe haber dudas, ¿no? En este caso, de por qué hago lo que hago al enseñar. O sea, no debo tener dudas. Y en esto, como decíamos primero, pues lo primero que tengo que hacer es dominar el tema, ¿no? Entonces, sería la primera parte. Y después esto, ¿para qué le va a servir a aquella persona? O sea, ¿de qué le va a servir, no? Entonces, tengo que creer en lo que hago como docente. O sea, cada docente tiene que creer en lo que hace, ¿no? En su trabajo, en su forma de hacerlo. Entonces, debe enseñar también con intensidad, con pasión, ¿no? Me encantaba un eslogan que tenía Televisa hace varios años, que decía Televisa, apasionados de verdad. Pues te lo transmiten, ¿no? O sea, realmente los comentaristas, los analistas, te transmiten esa pasión, ¿no? O sea, cuando el Mundial de Fútbol, o sea, hasta dónde se metían, las cosas que hacían, ¿no? El detalle que te traían de la información, el análisis que hacían, pues te muestra que sí son gente que le encanta lo que hace y que se apasionan, ¿no? O sea, se apasionan con eso. Entonces, realmente debe ser algo que te apasione hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que puedo decir que siempre me apasionó fue jugar fútbol. O sea, era una pasión, o sea, era sentir hasta sentirlo como en la sangre, ¿no? O sea, el jugar, el correr, con el balón o cosas así, ¿no? Entonces, pocas cosas me apasionan como me apasionaba el fútbol. O sea, hoy ya no lo juego, de repente hago unas cascaritas o cosas así, pero me apasionaba, sobre todo de joven, pues me apasionaba muchísimo. O sea, daba lo que fuera por jugar. Jugaba 2 partidos seguidos, ¿no? De fútbol, o sea, porque me encantaba, ¿no? Siempre me encantó. Entonces, podríamos llegar a esa parte con la enseñanza, o sea, de que te apasione. A mí me apasiona mucho enseñar, ¿no? No sé si exactamente como me apasionaba el fútbol, pero me apasiona enseñar. O sea, me encanta enseñar, ¿no? O sea, me gusta mucho esta parte de poder, en lo que yo quiero, ¿no? Y entonces por eso hablamos de la intensidad, de la pasión. A mí, yo de verdad me puedo pasar horas escuchando a un predicador, cuando el predicador, o sea, no solamente lo transmite el mensaje, sino que lo siente. O sea, te das cuenta cuando lo estás sintiendo. Yo no me puedo pasar horas escuchándolo, ¿no? O sea, me fascina, ¿no? Ahí en esto. Entonces, bueno, debemos de buscar esto, podemos mejorar, podemos hacerlo, podemos tener ciertas herramientas, ¿no?
Entonces, debemos impartir la materia también con alegría, con orgullo de lo que estoy enseñando y de a quién se lo estoy, o sea, también orgulloso de a quién se lo estoy enseñando, ¿no? Así sean dos, tres personas, ¿no? O sea, las que sean, tengo esa oportunidad, ¿no? Entonces, puedo hacerlo. Debe de haber también una relación positiva entre el educador, o sea, el instructor y el alumno. Esto es muy importante, ¿no? O sea, una buena relación. Yo creo que así como te acuerdas de maestros muy buenos, así te acuerdas también de maestros muy malos. O sea, que eran súper enojones, ¿no? Súper mala onda y que el ambiente se sentía pesado, ¿no? O sea, al interior de la clase, o sea, se sentía muy mal, o sea, ni querías que llegara el maestro, cuando no llegabas te ponías súper feliz, ¿no? Y realmente no puedes aprender. Cuando el ambiente no es positivo, realmente no se presta para poder aprender, ¿no? Entonces, nunca se debe estimar la importancia de expresar palabras amables, por lo menos buenos días, ¿no? Cuando, buenas tardes, cuando llega a saludar a todos, ¿no? No sé, de hacer ciertos comentarios, es que salgan de la rutina, de lo normal, pero si no todo es serio, 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 es complicado, ¿no? Hacer comentarios sinceros, ¿no? A los alumnos de hoy, la tarde, del día, de tu vestimenta, o no sé, ¿no? Cuestiones así que sean positivas, ¿no? Para ellos. Servir también de escucha para ellos también es bueno, porque, o sea, los alumnos tienen un montón de problemas, ¿no? Un montón de cuestiones. Entonces, también escucharlos en sus necesidades, en sus problemáticas que tienen, también eso será importante, ¿no? Cuestiones que tienen con otros maestros, tal vez, que les puedes ayudar, pues sería importante, ¿no? Entonces, hay varias maneras de preocuparme por mis alumnos, ¿no? Entonces, enseñar no solo consiste en solo controlar lo que enseño, sino que es importante el modo en que lo enseño. Hay una frase ahí de Aristóteles que está excelente, ¿no? Dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. O sea, y un hombre que vivió mucho antes que Jesús, ¿no? Pues Aristóteles, un filósofo griego, dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces, las dos cosas van de la mano, ¿no? Y fíjense, cómo la Biblia y muchos filósofos como él hablan del corazón, ¿no? Hablan del corazón. ¿Por qué? Porque pensamos, y cuando hoy ciertas cuestiones nos dicen, no, todo está en el cerebro, todo está en el cerebro. El corazón es simplemente un órgano que bombea sangre. No, ¿qué crees? Que se ha descubierto que el corazón tiene como su propio cerebro. Como, por eso dice que tengo una corazonada, ¿no? O por eso la Biblia habla tanto de cuida tu corazón, ¿no? O sea, y pareciera decir, pero ¿por qué el corazón? Si en realidad con lo que yo tomo decisiones es con la mente. ¿Qué crees que hay una conexión? Corazón-mente. Hay una conexión. Hay ciertas pues cuestiones nerviosas que están conectadas que cuando, por ejemplo, cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, el corazón pum, se acelera, o sea, porque está diciendo, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, está preocupado, o sea, se altera todo esto, entonces, ¿por qué trabaja más rápido que otras veces, no? O sea, entonces tiene ciertos momentos cuando miedo, cuando ciertas situaciones, el corazón muestra esto, entonces es real, ¿no? Por eso la Biblia habla del corazón, no nada más porque se le ocurrió a alguien mencionarlo, no, porque decía, pues, ¿por qué lateral el corazón? Sino porque tiene una parte. Hay un cuestionario ahí sobre la pasión por enseñar. Son preguntas que ahorita solamente vamos a mencionar, pero que ustedes las van a contestar en el foro. Son varias preguntas, como ven ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, ¿qué es lo que más me gusta de enseñar? ¿No? O sea, ahí tú tienes que expresar, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar? Dos, ¿qué recuerdos tengo de los profesores de mi infancia y sobre el aprendizaje? Ahí poner algo, ¿no? Acerca de buenos, malos, ¿no? Todo esto. ¿Qué es lo que más me gusta de enseñar de la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, puede ser el tema o puede ser las historias, no sé, ¿no? Diferentes cuestiones. ¿Cómo me siento cuando desempeño bien mi oficio, o sea, mi profesión o mi trabajo? No, hablo aquí, o la pregunta va dirigida no solo como maestro, sino lo que has trabajado, lo que trabajaste en algún momento. ¿Cómo te sentías cuando lo desempeñabas bien? Cuando había buenos resultados en la policía, eran ventas, ¿no? Ventas que estabas, o sea, ¿cómo te sentías con esto? Cuatro o cinco. ¿Por qué el conocimiento que imparto es tan importante para mí? O sea, ¿por qué lo considero tan importante para mí? ¿Por qué al compartirlo? ¿No? La que sigue, ¿cómo puedo transmitir la pasión que yo siento por la palabra a quienes les enseño? O sea, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo transmitir la pasión? ¿Cómo puedo querer que ellos sientan lo mismo que yo o que se den cuenta de mi pasión, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer esto? La que sigue, ¿qué es lo que más me gusta de la gente a la que le enseño? Pues su atención, su sencillez, su humildad, no sé, ¿no? Hay cosas que puedas suponer. ¿Cuándo me hacen reír, ¿no? Hablando de la misma gente. ¿Cuándo hacen que quiera ayudarlos? ¿No? Hablando de las personas. O sea, cuando te preguntan, cuando se acercan contigo,
No, no sé, cuando ves que están como perdidos, que no lo entendieron, no sé, ¿no? Ahí tú decides, tú tendrás que, de acuerdo a las experiencias que has tenido como al dar una clase. La que sigue, ¿cómo me siento cuando algún alumno de pronto entiende lo que le estoy enseñando? O sea, cuando de repente ves que, ya le caché. O sea, que te entendió toda la idea. ¿Cómo te sientes con esto? O sea, ¿cómo te has sentido? Y decir, wow, o sea, pues no sé, como alguien bueno, ¿no? Para dar clase, tal vez, ¿no? Ah, ¿Qué diferencia hay para mí entre enseñar y aprender? O sea, porque exactamente no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo me siento cuando yo soy el profesor? ¿Cómo me siento cuando yo soy el alumno? Porque ahorita, por ejemplo, estamos en el rol de, ustedes están en el rol de alumnos, pero nos toca ser también maestros a ustedes. A mí, yo ahorita estoy como en el rol de maestro, pero me toca ser alumno también. ¿Cómo me siento? ¿Qué me gusta más, no? O sea, ¿en qué momento me gusta más? Ah, Cuando soy el alumno, ¿qué me tiene que dar el profesor para ayudarme a entender y dominar lo que estoy aprendiendo? O sea, cuando tú eres alumno, ¿qué es lo que buscas en tu maestro? Y la última, ¿qué me faltaría si de pronto no pudiera seguir enseñando? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cómo te sentirías, no? Si de pronto no pudieras seguir enseñando, ¿qué pasaría? O sea, si en realidad se vuelve como algo importante y si ya hemos visto que pues es un mandato en la Biblia, que es algo imperativo, que es algo importante, que es el proceso a través del cual se fue dando lo que hasta hoy conocemos como la iglesia, ¿no? Toda la doctrina que tenemos. Entonces tenemos ahí 3 elementos básicos para enseñar bien. Uno, saber qué voy a enseñar, ¿no? Entonces esto es fundamental, porque si me paro en un lugar y no sé ni qué onda, pues ¿de qué voy a hablar, no? Dos, saber a quién se lo voy a enseñar, quiénes van a ser mis alumnos, quién es el público. Y tres, saber cómo voy a enseñarles a los alumnos. Si tú tienes estos 3 elementos, tienes ya una parte muy, 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 muy grande previa al desarrollo de la clase, ¿no? Al desarrollo de esto. Entonces son estos 3, vamos a ver más 2 en particular. Entonces, si te han nombrado para impartir una clase es porque tuviste éxito en su ámbito. O sea, si, por ejemplo, no sé si has tenido experiencia de dar clase fuera de la iglesia, si te pidieron que dieras una clase es porque seguramente pues conoces del tema o fuiste buen estudiante en esa materia, algo pasó, ¿no? Porque conoces bien la materia, porque la practicaste o porque tienes capacidades para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí lo que decíamos, no todos podemos enseñar lo que sabemos. Saber algo no siempre implica que sabremos explicarlo claramente. Y el ejemplo que era, saber manejar no te convierte en un buen profesor de autoescuela. ¿No? Hay gente muy mala. Yo he trabajado mucho con mis emociones, ¿no? Con esto, y yo creo que hoy podría ser mejor maestro de auto que antes, porque antes, cómo me desesperaba. O sea, era mucha desesperación. Yo, cuando alguien, pues que no puedes, ¿por qué no puedes sacar el clutch, meter la velocidad? ¿Por qué, no, ¿por qué se te apaga el coche? ¿No? Muchas de estas cuestiones y caes en una desesperación con el alumno. Entonces hay que tener mucha paciencia para esto, hay que tener mucha paciencia. Entonces, o sea, el que implique que tú sepas manejar, no quiere decir que serías un buen maestro. Entonces, hay que cuidar esa parte. Entonces, es fundamental conocer, entender bien la materia que enseñas, pero la enseñanza requiere 2 ámbitos de conocimiento adicionales. Y ya habíamos platicado un poquito acerca de esto, saber a quién le vas a enseñar. Ya, o sea, de entrada ya sé lo que voy a enseñar, ¿no? Lo que decíamos lo primero. Ahora, ¿a quién le voy a enseñar? ¿No? ¿Cómo influye esto en lo que yo voy a enseñar? Yo ya conozco del tema, yo ya domino el tema, pero ¿a quién le voy a enseñar? Aquí mismo en el instituto. De repente hay alumnos más fáciles que otros, más accesibles que otros, ¿no? Entonces, de repente pensar en ciertos alumnos, de repente decir, híjole, ¿cómo va a estar difícil la clase? ¿No? O sea, ya sé lo que le voy a enseñar, pero de repente el alumno no es tan accesible. O hay otros que, bueno, son más tranquilos, más accesibles en esto, pues ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, debes conocer a los participantes en el proceso del aprendizaje. Esto lleva tiempo y una verdadera preocupación por ellos, por los participantes, ¿no? O sea, implica pasión por los alumnos en general, un deseo por ayudarles a aprender, entenderlos y saber cómo motivarlos será importante. Entonces, por ejemplo, con ustedes no me había tocado tantas clases, ¿no? En este ciclo que llevamos de escolar. O sea, prácticamente es la segunda, ¿no? Con ustedes, la segunda clase, por ahí un taller con Miguel al principio, pero no, entonces no sabía exactamente cómo eran ustedes. Algunos luego otros maestros me decían, no, son de lo peor, no es cierto, ¿no? Pero ciertas cuestiones que debes de comenzar a investigar, a conocer, ¿no? Acerca de los alumnos y cómo puedes compartirles algo que en verdad les pueda enseñar. Y 2, ¿cómo voy a enseñar lo que ya conozco a los alumnos? Lo que yo conozco a los alumnos, ¿cómo se los voy a enseñar? ¿De qué forma lo puedo hacer? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando tú conoces a tu público y sabes lo que les quieres enseñar, ¿no? Ahora hay que definir cómo enseñarle a ese público. Ya tienes dominada la materia, ya sabes quiénes van a ser los alumnos y ahora, ¿qué? ¿Solo me paro y hablo?
o tengo que buscar ciertas formas, ciertas herramientas. Entonces, yo en realidad soy muy malo solamente explicando las cosas, ¿no? Yo me considero así. Entonces, tengo que hacer otras actividades. Por ejemplo, ayer tuve una clase en la universidad donde estábamos hablando de negociación, de conocerte un poco a ti mismo y todo esto. Y entonces lo que utilicé fue dos cosas. Puse un video, ¿no? Para que los alumnos lo vieran, de un programa que se llama Shark Tank, que son tanque de tiburones, ¿no? Así es, o estanque de tiburones, donde hay negociación, porque la clase es de negociación, ¿no? O sea, de hacer negociación. Entonces se ve ahí, y los alumnos estaban prendidos al video. O sea, les encantó, y cuando yo ya después del video les pregunté, a ver, ¿qué onda? ¿Qué vemos? Hice una pausa, a ver, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que lograron ya identificar? No, pues esto y esto y esto. ¿Quiénes son ellos? Están pues tales, ¿no? ¿Cómo están haciendo la negociación? Pues así, así, así. ¿Quién tiene la batuta? Pues tal, ¿no? Después de eso, les puse un caso, ¿no? Después de eso les puse un caso. A ver, ahora, tú eres un empresario, aquí está tu empresa, tienes un montón de tus ventas no fueron como tú lo esperabas, entonces tienes un montón de productos ahí rezagados, tú los quieres vender a 5 y ya le intentaste de todas formas y no puedes, tienes ahí los productos. De repente se te acerca una empresa que también está en urgencia de conseguir esos productos, ¿no? Pero te ofrecen solo 3 pesos por pieza. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces con eso? Entonces ya les puse el equipo, pues platíquenlo, qué van a hacer, ¿no? ¿Qué factores están en pro, en contra tuya, ¿no? ¿Y qué decisión tomas? ¿Cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos haces pensar a los alumnos en esto. Entonces, eso es lo importante, que el cerebro funcione al momento de enseñarle a los alumnos. Si yo me la pasara hable y hable y hable y hable, a veces sería medio inútil el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un instructor que no era un maestro de clases, sino era un instructor de cursos que nos dan a nosotros los maestros cuando estamos en el periodo como de vacaciones, llamémosle, o que no son clases. Y me acuerdo mucho una frase que dijo él, ¿no? Un día iba yo hacia la clase y me lo encontré y me saludó. ¿En dónde vas? Pues a clase. Ah, ok. Me dice, haz pensar a los alumnos, si no, no van a aprender. O sea, esa frase nunca se me olvida, ¿no? Me dice, hazlos pensar, si no, no van a aprender. O sea, si tú nada más les das información, no van a aprender, realmente no van a aprender. Entonces tienen que buscar otra forma. Entonces, por ejemplo, con ustedes, el ejemplo son los foros, ¿no? O sea, tenemos aquí la clase de algún momento, pero la idea es seguir practicando lo que aprendimos. Entonces, el foro, el video, ¿qué piensas? A ver, el test, ¿no? ¿Qué resultados sacaste? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué piensas de tu resultado? ¿Es lo que tú esperabas? ¿Ya conocías esa parte? ¿No? ¿Y qué dice el video? ¿Qué dice la persona ahí del video? ¿No? ¿Qué piensas de todo este ámbito? Entonces, bueno, una forma ahí de poder como salir de otras cuestiones, porque sería muy fácil, pues vamos a hacer un examen nada más, ¿no? A ver de lo que vimos en la clase, vamos a hacer un examen y a ver, ahora, ¿qué aprendiste? Y puede ser que pues alguien se aprenda de memoria la información y pues ya, ¿no? No pasa otra cosa. Entonces, esta parte así. Entonces, hay que definir cómo enseñarle a ese público lo que les vas a enseñar. Entonces, como facilitador, quieren enseñar y ser eficaces, ¿no? Eso es lo que yo más quiero cuando doy una clase, ser eficaz. O sea, ¿qué es ser eficaz? Alcanzar el objetivo. Eso es ser eficaz, ¿no? Entonces, si yo tengo un objetivo al dar una clase y lo logro, soy eficaz. Si no logro ese objetivo, no soy eficaz, soy malo. Entonces, conozco bien la materia, pero a veces no sé cómo transmitirla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Algunas estrategias pedagógicas, ¿no? Para poder ayudarnos a transmitir la materia. O sea, ya entendimos o tenemos que buscar primero la pasión, el entusiasmo dentro de nosotros. Ok, lo tengo, pero no sé cómo utilizarlo, no sé cómo compartirlo con los demás. Hay algunas técnicas, ¿no? Entonces, esto puede ser importante. ¿Lo tienes, Alan? El primero, poner los objetivos por escrito, el primer objetivo, o la primera estrategia, perdón. Clara, no lo primero. El facilitador debe ser consciente de lo que, cómo quiere enseñarlo y cómo va a activar y a tener éxito. Exactamente. Solo a través de un objetivo puedo hacer esto. Solo a través de un objetivo. Si no hay un objetivo, no sé, me pierdo, ¿no? Las empresas, si no tuvieran un objetivo de ventas, se perderían, ¿no? O sea, pues, ahí vendemos lo que sea o lo que caiga, ¿no? En el año, ¿no? No, o sea, por eso es el éxito. Las grandes empresas por eso tienen éxito, porque se plantean objetivos y los logran, ¿no? O luchan por alcanzarlos, ¿no? Y al final, la parte de cuando evalúan si lo han hecho o no lo han hecho, les queda esa parte de si lo logran, wow, o sea, lo logré, puedo ir por más, ¿no? Tal vez puedo ir por más, pero si no lo logran, si no llegaron a esa parte, ¿qué hago? ¿Por qué no lo hice? O sea, evaluar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tengo que trabajar en ello. Lo mismo sucede acá en la docencia, ¿no? O sea, entonces, si no tengo una idea de lo que yo espero de la clase o de lo que yo quiero que aprendan los alumnos,
no va a tener sentido la clase, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes pueden ver cada curso, antes de que inicie, está ahí la descripción del curso. Hay un propósito, hay un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos con esta clase? Al final, pues se logra o no se logra, ¿no? O sea, tenemos que hacer evaluación. Tal vez a veces no lo hacemos, esa es la parte donde nos quedamos ahí como cortos los maestros, de no hacer la evaluación de, ¿en realidad lo alcancé o no? O sea, ¿en realidad le proporcioné lo que yo estaba buscando, lo que quería al alumno o no? Entonces, el facilitador debe ser consciente de lo que quiere enseñar, de cómo enseñarlo y de cómo comprobar si lo logré o no lo logré. Entonces, entonces el primero, poner un objetivo. Y aquí hablando de objetivos, el objetivo tiene que ser medible, ¿no? Denme. Ok, entonces hablamos de los objetivos. Un objetivo debe ser medible. Díganme un ejemplo de algo medible. ¿Cuántas? Ok, ¿cuántos deben de vender cada vendedor? ¿Cuántas piezas? Un ejemplo, con lo que tú quieras. Pues 50 piezas de pasta. Diario, diario, ¿no? Cada vendedor tiene que colocar esa parte. Ese es un objetivo, ¿no? Diario, un objetivo diario. Y así lo podemos hacer semanal, mensual, anual, ¿no? Y un objetivo debe ser verificable. O sea, yo puedo saber si el vendedor vendió sus 50 piezas o no las vendió, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Tengo que poner ciertos parámetros que me permitan saber si lo alcanzo o no, ¿no? O sea, si estoy alcanzando el objetivo o no. O sea, un tiempo. ¿Cuál va a ser el tiempo aquí? Por ejemplo, pues durante la clase, ¿no? Durante la clase yo pretendo que el alumno aprenda esto, ¿no? O sea, aprenda esta parte. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, pues a través de ciertas prácticas, ¿no? A través de un examen, a través de un trabajo, a través de un ensayo, ¿no? Y a través de la parte de la calificación. Entonces, esta parte es importante. El objetivo debe ser medible, ¿no? Debe ser cuantificable para poder medirlo. Eso nos cuesta mucho trabajo, dar objetivos que puedan ser cuantificables, medibles, que hablen de tiempo, que hablen de un espacio. Dar instrucciones claras, Miguel, por favor. Dar instrucciones. Los alumnos tienen que saber qué tarea les corresponde de forma clara, lógica. Tienen que saber cuánto tiempo les llevará una actividad y deben realizar chequeos temporales a intervalos. También es importante que el facilitador sepa cuándo la gestión estricta, cuándo la gestión estricta del tiempo forma parte del aprendizaje. En qué momentos puede que los alumnos aprendan más si se hace flexible el tiempo asignado. Ok. Perdón, sí, el otro. Otro componente de las instrucciones consiste en comprobar lo que estás entendiendo. Que lo están entendiendo. Que lo están entendiendo. El facilitador puede pedir a los alumnos que repitan parte de las instrucciones que le indiquen asintiendo, así como con la cabeza. También puede preguntarles sobre el tiempo que dispone de los materiales. Ajá. Entonces, esto es muy importante, las instrucciones del maestro. Yo, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, en la universidad, la primera clase les doy una hojita que se llama presentación del curso, que contiene el objetivo que tiene la materia. No tiene mi nombre, obviamente, el nombre de la materia, ¿no? Pero tiene el objetivo que tenemos, tiene los temas que vamos a realizar, tiene la escala, la forma de evaluar las tareas que vamos a hacer y qué valor tiene cada una, y al final una bibliografía. Entonces, yo siempre les doy eso a cada grupo que tengo de inicio, así siempre les doy esa presentación. Entonces, yo les digo, bueno, si con esto ustedes van a poder tener, tal vez no les pongo las fechas, ¿no? Pero ya saben más o menos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que pretendemos, cuáles temas vamos a ver y qué forma vamos a trabajar. O sea, tienen ahí bastante información, ¿no? O sea, bastante información que ellos pueden estar consultando. Pero me doy cuenta que los alumnos son despistados, ¿no? Y me dicen, oiga, ¿y cuánto vale tal tarea? Revisa tu presentación, ahí viene, ¿no? O sea, revisa esta parte. Ok, entonces ya va y revisa ahí, ¿no? Esta parte. A veces la abro, a ver, miren, aquí está, otra vez lo repito, pero eso es lo primero que hago en cada clase, ¿no? O sea, siempre explicar esto, dar como instrucciones, pautas. A lo que me falta yo creo que sí es poner fechas, ¿no? Poner fechas más de cuándo se va a entregar esto, cuándo va a ser esto otro, cuándo va a ser esto otro, ¿no? A veces es parte de la planeación también, nos cuesta trabajo hacer planeación, pero las instrucciones deben ser claras, ¿no? O sea, por ejemplo, el alumno tiene que saber qué tarea le corresponde en forma clara, lógica, secuencial. O sea, cuándo se tiene que entregar, cuándo lo tiene que hacer, y todo esto es fundamental. Aquí en el ILEF nos cuesta también trabajo, ¿no? A veces, ¿para cuándo está? O sea, le decimos igual al principio, pues van a hacer una autobiografía, ¿no? Pero ¿para cuándo, no? Bueno, pues para la tercera semana, ok. Ya para la tercera semana está ahí, ¿no?
¿Para cuándo el plan de acción? Ah, pues para la sexta semana, ¿no? Ahí entonces en esto. Entonces, las instrucciones tienen que estar claras. Y también lo último, lo que decíamos, yo como docente tengo que asegurarme que el alumno está entendiendo. Puede ser lo que decíamos, pues por lo menos que me diga que sí, ¿no? Por lo menos ahí, o que me lo repita, puedo decirle, a ver, repíteme, a ver, ¿para cuándo? Tal, 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 ok. Ya con eso me doy cuenta que lo está entendiendo un poquito. Entonces, esto es bueno, ¿no? Tres, Alan. Puede que los alumnos de que saben exactamente el objetivo y el contenido que quieren hacer. La información nueva puede cobrar ejemplos personales o incluso chistes, historias divertidas que vengan al campo. También se puede aclarar ilustraciones, diagramas, cómics, videos, películas o cortes de. Ok, una pausa ahí. Entonces, yo quiero presentar algo nuevo, ¿no? O sea, información adicional, pues llamémosle así, ¿no? A la parte de la información que le estoy dando yo al alumno, ¿no? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Pues el ejemplo, por ejemplo, que les ponía ayer con mi grupo, ¿no? Esta parte de un video, ¿no? O sea, un video, ¿no? Ciertas historias. Por ejemplo, yo lo que les puse de tarea, como estamos hablando de negociación, les dije, a ver, vas a pensar en una negociación que tú has hecho, que tal vez no te habías dado cuenta que negociabas, ¿no? Y después le vas a poner ahí abajo qué tan buen negociante te consideras. Entonces, bueno, ya es una experiencia, ¿no? De ellos. Entonces, algunos me dijeron, no, pues que cuando quiero salir de mi casa, ¿no? Algunos, pues tengo que negociar con mis papás el permiso. Y entonces me piden que me ponga a hacer qué hacer o ciertas cosas, ¿no? Y yo obtengo el permiso, ¿no? O sea, me decían los alumnos. Entonces, ok, buen ejemplo, ¿no? O sea, buen ejemplo. Ahora, ¿qué tan bueno eres con eso? Pues, no, no muy bueno. Decían algunos, algunos, no, soy un máster en eso, ¿no? Ya los tengo aquí a mis papás ganados, ¿no? Pero en ciertas cuestiones, ¿no? En ciertas situaciones, cuando algunos decían, pues, me dieron unos boletos a vender, los vendí todos, ¿no? O sea, vendí unos boletos y cuestiones así. Entonces, hay ciertos ejemplos, pero meterlos, no solamente que estén escuchando información, sino tú les puedes presentar información nueva que tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Pero de alguna otra forma diferente. Y acá está el ejemplo, ¿no? Ilustraciones, diagramas, cómics, videos, películas, un comercial de la televisión, no sé, ¿no? Anécdotas de la vida, todo esto. Y si se das cuenta, es mucho el estilo de Jesús, ¿no? O sea, ilustraba mucho, ¿no? Lo que él quería dar a entender con las parábolas, con las historias, con los cuentos, ¿no? Era él le encantaba, ¿no? A través de esto, porque yo creo que él se daba cuenta que la gente le captaba, aunque de repente algunos no entendían, ¿no? De repente cuando, ¿se acuerdan esa del sembrador? Salió a sembrar, ¿no? Y una parte cayó aquí, ¿no? Y todo esto. Pero de repente, si te sigues más adelante, de repente los discípulos no entendieron ni jota, ¿no? Dicen, pues, a ver, explícanos qué quisiste decir con esto. Y ya está Jesús explicándoles, ¿no? Cuando cae en tal lado, representa tal y tal cosa, ¿no? Pero de repente no le entendemos, pero por lo menos te hace pensar, ¿no? Decir, pues, ¿qué quiso decir? A ver, ¿qué representaba los que están en el camino, ¿no? Los que cayeron en espinos, los que cayeron en tierra, pero no tan profunda, ¿no? Entonces, sí te hace pensar, ¿no? En esto. Entonces, puede ser un aspecto importante. Por favor, el que sigue. Es importante en la siguiente página. Es importante. Y se sienta parte de la clase en pie de igualdad. Puedes conseguirlo establecer. Ok, esto es muy importante, ¿no? O sea, que todos se sientan parte del grupo, que seamos como iguales, a pesar de que yo sea el maestro, tú el alumno, pues sí hay una cuestión de diferencia, pero somos iguales, somos personas, ¿no? A eso no nos referimos. Cada quien está haciendo una labor. Tú aprendes, yo trato de enseñarte, ¿no? En esto, pero somos iguales. Pero hay algunas partes para hacerlo, pues camina, no siempre te pongas en un lugar. Y eso es lo que yo siempre digo de los predicadores. Yo no puedo, me cuesta trabajo estar en un solo lugar parado. Cuando estoy ahí, o sea, sí me ha pasado en algunas congregaciones que he tenido que ir a predicar. No, de repente como que me da miedo moverme, porque quién sabe qué pensarán, ¿no? Pero son parte de los miedos que tienes tú que vencer, ¿no? Entonces, cuando estoy aquí ya me es más fácil, porque ya me conocen, y, ya no en esto. Entonces, pero no me gusta quedarme en un solo lugar ahí parado, ¿no? Digo, tampoco soy un experto en moverme por todos lados, ¿no? O sea, me encantaría a mí inclusive andar predicando caminando en los pasillos o cuestiones así, ¿no? A mí tengo como la idea de algún día hacerlo, ¿no? De bajarme y como que romper la inercia, porque siempre estamos ahí, está el predicador, yo lo oigo y él me enseña algo. Entonces, como romper esa parte, ¿no? Entonces, esto es muy bueno. Establece contacto visual, comunicación no verbal con todos, ciertas expresiones, ciertas cuestiones pueden ayudar. Por favor, el que sigue, penúltimo.
¿Ok? Entonces esto es bueno, ¿no? Ve, dirígete con alguno en particular, pregúntale algo, ¿no? O sea, si ves que está perdido en alguna cuestión. A mí me gusta luego mucho estar checando porque hoy el celular se vuelve un distractor muy, muy fuerte, ¿no? Para los alumnos. Entonces estoy ahí y ya si lo tienen, pues le recojo y él le pregunta, a ver, dime esto, lo otro, aquello, y está totalmente fuera de onda. Entonces tengo que volver a meterlo en la inercia, ¿no? De la clase. Y la última, Y deben de ir a para ver a las preguntas y asegurarse de que los alumnos lo siguen y lo y lo entienden, y entienden, ¿no? Entonces, porque imagínate, a lo mejor tú ya llegaste a donde querías y el alumno se quedó muy atrás, se atoró en algún lugar y lo perdiste. Por alguna razón, porque se distraen fácilmente, sea por algo que pensó o algo, o el celular, decíamos, o ciertas cuestiones, ¿no? O simplemente no entendió lo que estabas diciendo, estaba poniendo atención. Entonces, ve con calma, ¿no? O sea, ve con calma en los pasos, pregunta, o sea, haz una pausa. ¿Qué piensan? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, ¿tienen alguna duda? O sea, no te sigas de corrido, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ¿no? En realidad. Entonces, pues las clases están planeadas, programadas para los diversos tiempos que tenemos, entonces ocupa el tiempo, ¿no? No quieras, si tienes 1 hora 40, no quieras terminar en 1 hora y decir, pues ya acabé, ¿no? O sea, no nada más por compartir la información quiere decir que los alumnos ya aprendieron. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes, ¿no? ¿Ok? Bueno, les, ok, punto 4, ahí de las estrategias pedagógicas que estamos revisando para mejorar nuestras clases, la estrategia 4 es utilizar grupos, ¿no? Esto siempre será muy bueno, ¿no? Utilizar grupos entre los alumnos, hacer equipos, será muy, muy bueno, ¿no? O sea, es muy importante porque los haces interactuar entre ellos, hacen un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo. Entonces, esto es bueno, ¿no? Habla ahí de que las principales consideraciones son que el facilitador debe organizar y sentar a los alumnos en grupos antes de dar las instrucciones, ¿no? O sea, primero generar el grupo, el equipo, y luego dar las instrucciones. Entonces, ellos reparten roles dentro del grupo y comprueba nada más que todos se puedan entender correctamente, ¿no? Cuando se trabaja en grupos es importante que las instrucciones sean claras, ¿no? Que haya pautas necesarias en el aula, por ejemplo, que sean visibles, uh, no sé, ciertas instrucciones que todos puedan consultar en algún momento. Hoy ya se da más también en otro tipo de documentos electrónicos que todos puedan tener acceso, ¿no? Ahí a la información. Esto será bastante bueno, ¿no? Entonces, es importante también evaluar los grupos con frecuencia, ¿no? Para estimar la calidad del aprendizaje que tiene su proceso el grupo, ¿no? Y esto lo pueden hacer los miembros del grupo, pueden hacer las personas que lo conforman o el facilitador, según se considere, ¿no? En esto, según decida. Entonces, por ejemplo, ahí los alumnos pueden hacerse comentarios entre sí sobre la contribución de cada uno al proyecto, ¿no? Al mismo tiempo, el facilitador puede comentar el producto final o el papel de cada uno en la presentación del proyecto. Yo una práctica que luego a veces no siempre la tengo, pero cuando trabajan en equipo, no aquí, pero en la universidad sí, porque luego los grupos son de 5, de 6, y no todos trabajan al mismo nivel, no todos le ponen el mismo empeño al trabajo. Entonces yo lo que hago es, a ver, ahora de forma anónima, ya cuando me entregaron el trabajo, me vas a decir qué calificación le das a cada uno de tus compañeros, ¿no? O sea, anónimo. Nadie se va a enterar, nadie va a saber quién puso más o menos. Entonces, ¿qué creo que se sacan cosas interesantes ahí, eh? Porque sí, los que son así que trabajaron y todo, luego dicen, no, aquel flojonazo y se le ponen 5, 4, 0, no sé, ¿no? Dependiendo de esto. Y son cuestiones ahí interesantes y sobre todo como es anónimo, pues ahí, ni modo, ¿no? Y lo que hago es, le digo, para sacar la calificación, pues voy a sacar de todas las calificaciones que te dieron, voy a sacar un promedio, ¿no? Y ya en base a eso, eso va a ser tu calificación. Porque luego, pues, simplemente por no hacer mala onda con ellos, pues ya mételo, ¿no? El trabajo, una cuestión así. Pero esto será importante, ¿no? Que haya una evaluación, que haya un seguimiento de cómo van trabajando, algo que puede ser como un proyecto, pues puedes ir avances, ¿no? Revisando avances, a ver cada clase, a ver cómo vas, ¿no? O sea, a ver, muéstrame qué avances, qué dudas que tienen y en cuanto a todo el grupo, ¿no? De todo el equipo que pueda estar ahí con eso. Informes y comentarios, ya habéis leído, ¿verdad? Esto es Miguel, por favor. hay muchas maneras de hacer lo que van a pedir. En primer lugar, pueden empezar preguntas sencillas, de pareja, y por último, hablar de este sistema es especialmente útil. Este sistema es especialmente útil cuando requiere un estudio y debate pormenorizado. Según las actividades, o si hay poco tiempo, es más
la fase de reflexión. ¿Ok? Entonces, este es así. Estos son para informes y comentarios o para ciertas actividades de temas cuando son importantes. Pues lo mejor es que lo platiquen entre ellos, ¿no? Tal vez tú les das un texto, les das un artículo, algo que ellos puedan ahí analizar y lo comentan, ¿no? Lo pueden comentar entre ellos, lo pueden después llegar a una conclusión y después compartirla o con todo el grupo o con otro equipo y esto será importante, ¿no? O sea, si el estudio requiere un debate, un consenso de ideas, pues puede ser una buena técnica, ¿no? Acerca de informes y comentarios. Discusión en carrusel, Alan. Dice, que suele ser como, como por ejemplo, nombrar todas las y me pasa el que debe de y así. ¿No? A veces ahí está un juego, ¿no? Los chavos luego lo jugaban así como un tipo carrusel, que tenían que ir dando, por ejemplo, nombres de animales, ¿no? Pum, 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 ¿no? O sea, vamos así. Pero nosotros le decíamos a personajes bíblicos, ¿no? Hombres, mujeres, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿no? Y así, y haces que la gente aprenda, ¿no? O sea, repase ciertas cuestiones, ¿no? En esto, entonces vuelve a ser algo interesante. Ándale, sí, 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 ¿no? Ahí, entonces todos esos son buenos, y personajes o hechos o ciudades o, no sé, ¿no? Por ejemplo, para la Biblia, pues tiene un chorro de información y esto puede ser jugando, puede ser muy dinámico y la gente aprende, ¿no? O sea, ay, yo no sabía qué tal o cuál persona, ¿no? Personaje, ¿no? Entonces, bueno, puede ser ahí una buena estrategia, ¿no? Otro es lluvia de ideas, ¿no? Es una estrategia que consiste en poner todas las ideas sobre el papel para que todos los miembros del grupo vean las posibilidades sobre las que se puede trabajar o las ideas que pueden plantearse en torno a un tema. Pero hay reglas, ¿no? Esta parte de la lluvia de ideas es como, de repente, como la lluvia, ¿no? Exactamente que viene y como cada quien va diciendo ideas, 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 ¿no? Acerca de un tema, ¿no? De hacer, por ejemplo, una campaña, de hacer un retiro, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? O de hacer un evento aquí en la iglesia, o no sé, diferentes cuestiones. Y las tres reglas de la lluvia de ideas son, una, todas las ideas se ponen por escrito, o sea, se van anotando. O sea, alguien va diciendo, pum, se anota, se anota, se anota, ¿no? Dos, no se debate a medida que se plantean las ideas, porque de repente sí surge esto de, no, eso no, ¿cómo crees? No, eso está muy tonto, muy sencillo, no sé, ¿no? Diferentes cuestiones, nada. O sea, no se debate, sino que todo se anota. Todo lo que se va poniendo ahí se va anotando. Y tres, no se permite ningún comentario, ataque ni opinión sobre las ideas, ¿no? O sea, ni debate, ni comentario, ni ataque. Entonces, esto será importante para que esta dinámica llegue hasta el final, ¿no? O sea, se termine totalmente. Entonces, lo que dice después, incluso si se hace un comentario opuesto a otro ya expresado, se toma nota, ¿no? Puede ser, ¿no? De todos modos, ahí, si alguien expone una idea que ya se ha planteado, pues se vuelve a escribir, ¿no? O sea, se repitió, a lo mejor le puedes poner, ya no la escribes, sino le pones un palito ahí como que, bueno, pues ya, ¿no? Lleva dos. Entonces, es buena idea publicar y examinar estas reglas antes de una sesión. El concepto es que todos intentan plasmar sus pensamientos en papel lo más rápido posible para poder utilizarlos en la actividad que se realizará posteriormente, ¿no? O sea, aquí solamente estamos aportando ideas sobre algo, ¿no? Pero nos da la base para qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O aspectos sobre un tema. Entonces, se le debe destinar suficiente tiempo para que todos planteen por lo menos dos o tres ideas, ¿no? Pero no tanto que se queden sin ideas, ¿no? Y empiecen ya como a revisar o a debatir sobre lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, debe ser algo rápido y que caigan las ideas así como es la lluvia, ¿no? ¡Pum! Cuando está lloviendo fuerte, rápido, rápido, ¿no? Que caiga todo y se anota. Entonces, la lluvia de ideas no debe ser el punto final de la actividad, debe de conducir a otra actividad, o sea, al proyecto, a lo que sigue, a otra parte, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahí vamos a seleccionar después una o dos o varias ideas que van a ser la base del trabajo. Entonces, por ejemplo, dice, puede que una actividad consista en hacer una presentación sobre la mejor manera de hacer una campaña, ¿no? Lo que ya les decía. Entonces, en la lluvia de ideas se pueden escribir los motivos para llevar a cabo una campaña o los beneficios que puede traer esta campaña, ¿no? Entonces, una vez concluida la lluvia de ideas sobre los usos, se puede seleccionar algunos de ellos para crear uno con un fin y un diseño significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino que cuando ustedes hicieron su campaña aquí en Campeche, llegó un momento de lluvia de ideas, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Propongan ideas. Esto, lo otro, aquello. Eso no era el fin, ¿no? O sea, el fin era sacar solamente información, qué podemos hacer, y después la aceptaron, la tomaron. Entonces, es muy común esta parte de la lluvia de ideas. ¿Ok? Señalización, Miguel, por favor. Consiste en mucho tiempo Sí, todo el mundo. tras exponer una serie
señales pueden ser ¿Asentamientos? asentimientos, Asentimientos, perdón. Sí. signos de aprobación con el pulgar hacia arriba o Sí. O sea, hacia abajo es otra cosa, ¿no? Pero hacia arriba, no, pues estamos todos bien, ¿no? Estamos bien, o por lo menos con la cabeza asentimientos, ¿no? O sea, nada más sí, sí, o sea, es como una señalización, ¿no? Como chequear si todos entendieron, ¿no? Verificar, revisar. A ver, ¿estamos todos en el mismo canal? Sí, ahora vamos a lo que sigue. Ajá. ¿Restaurante? ¿O restaurante? Por ejemplo, es como un ejemplo ahí nada más, ¿no? O sea, si queremos hacer algo, acá sería, si quiero hacer el retiro, si quiero hacer un evento, una comida, no sé, ¿no? Dependiendo acá en la iglesia lo que pudiera ser importante, lo que queremos trabajar, ¿no? Una A ahí, restaurante, ¿no? Es restaurante. Y la T al final, ¿no? Sí. Ok, luego, es que luego a veces alguna información no es exactamente de México y a veces cambia, varía, ¿no? En otro. Porque tal vez sí esté bien escrito en alguna otra parte, ¿no? Déjame ver. ¿Qué le da aquí? Sí, es sinónimo de restaurante, de comedor. Sí, sí, es sinónimo. Sí, está bien, que es restaurante. Ok, muestreo. Ala. Cocina económica. Cocina económica, más fácil. Muestreo. Y algunos de los o para dar pie a presentar más información. Esta estrategia o cuando el grupo ya y el facilitador quiere hacer para ver si el facilitador puede decir, vamos a escuchar. Okay, y ya ahí tal vez los alumnos, pues levantan la mano, o tú como maestro diriges, a ver, tú y tú, o sea, responden esta, a ver, ¿tú qué entendiste esto? Entonces, un muestreo, no tengo que preguntarle a todos. A lo mejor aquí es más fácil, porque cuando damos clases en el instituto, pues son 2, 3 alumnos, les vamos a preguntar a todos. Pero, por ejemplo, en mis grupos de allá, son 30 alumnos, 35, a veces hasta 40 alumnos. Para preguntarles a todos, está en chino. Entonces, pues sí, un muestreo es mucho más fácil y ya te da una idea de si en realidad aprendieron o no aprendieron esta parte. ¿Ok? 6. Procesar el aprendizaje de los participantes. Leo esta parte. Dice, es importante verificar, la comprensión y el aprendizaje a menudo y de forma intencionada a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Es parte también de lo que venimos viendo. Entonces, el facilitador necesita de métodos para comprobar que lo que está enseñando se traduce realmente en aprendizaje, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave verdaderamente en esto. O sea, después de que yo ya compartí, a ver, ahora tengo que evaluar un poco este proceso. Entonces, tiene que pensar de antemano cómo lo va a hacer, ¿no? Y debes disponer de preguntas, que será lo mejor, dice, pensadas que traten las metas de aprendizaje de la clase. Estas son algunas estrategias útiles para evaluar y ayudar a los alumnos a procesar lo que están aprendiendo. Si pensamos en Jesús como un modelo de maestro, Jesús hacía muchas preguntas a las personas. O sea, les preguntaba. Y de repente cosas que tú dices, ¿cómo le preguntó esto, no? O sea, ¿por qué le preguntó a esta persona? Era obvio, era lógico, pero la pregunta te hace pensar. O sea, la pregunta te mueve, ¿no? O sea, te saca de esta parte, ¿no? O sea, como preguntar como, ¿quieres ser sano? O sea, ¿en verdad quieres ser sano? ¿O qué quieres que haga por ti, no? Por ejemplo, con el ciego, ¿no? O sea, ¿no era obvio? ¿No era obvio? Decías, de repente dices, ¿no es obvio que está ciego y que quiere ver? Pues no. O sea, Jesús quería escucharlo, o sea, quería que la persona en verdad se diera cuenta de que Jesús estaba delante de él y le podía pedir cualquier cosa, ¿no? Le podía pedir cualquier cosa, le podía pedir dinero o no sé, y él pidió lo que más necesitaba, recobrar la vista. Entonces, de repente, estas cuestiones de las preguntas hacen pensar a la gente, ¿no? Entonces, acá, para evaluar el aprendizaje puede ser muy bueno, ¿no? Porque en realidad se activa, ¿no? Con la pregunta, inmediatamente llega al cerebro de la otra persona, con la comunicación, y entonces dice, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, sí aprendí, no aprendí, o de repente, pues no, ok, o sea, también es lícito decirlo, ¿no? Entonces, la idea es esta parte de preguntas abiertas. Entonces, vamos a ver ahí. Hacer preguntas que admitan más de una respuesta ayuda a los participantes a tratar con preguntas más complejas primero, ¿no? Entonces, si un facilitador plantea únicamente preguntas cerradas que solo admiten sí o no, por respuesta los alumnos no van a pensar. O sea, realmente no van a poder pensar. Entonces, basta con adivinar y tienes una probabilidad de acierto del 50%. Entonces, puedo decir sí, a lo mejor latino. Puedo decir no, bueno, pues ya me equivoqué, pero realmente no es muy
objetivo, evaluar con respuestas de sí o no. Entonces, más bien, algo que te dé más información. Por ejemplo, hay dos preguntas que yo puse ahí, eran otras, yo las cambié a modo. Por ejemplo, una dice, ¿es importante que haya mucha gente en la reunión dominical? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues dice, sí, ¿no? Es importante. Pero la segunda, ¿por qué crees que es importante que haya mucha gente en la reunión dominical? La primera, puede ser sí o no, dependiendo de la opinión de cada uno. Ahora, la segunda, ¿por qué creen ustedes que sea importante que haya mucha gente en la Sí, y eso es yo, nos dieron un curso de ventas y ahí reunión? No cerradas. no cerraba, porque se acaba mi venta en cuanto ¿no? Sí, sí, ya no tengo más que, Ya no tengo de más que dónde decir. cortar, ¿no? Y yo llegaba y le decía, oye, ¿te gusta línea de podcast? Sí o no. Pero si yo le decía, oye, ¿qué carro te gusta? ¿Qué línea? Ajá. No, ¿qué características? Ah, cuatro puertas, deportivo, no sé, ya me da, ok, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo, no sé, te da pie para poder interactuar, ¿no? Entonces, son mejor las preguntas abiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante que haya mucha gente en la reunión dominical? Ok, pero lo puedo hacer con poca gente también. ¿Cuál sería? Puede ser, porque cuando somos más se oye más bonito el canto, porque se siente más, más alegría, no sé, ¿no? O sea, podría haber varias respuestas ahí, ¿no? De lo que podamos tener, pero porque sí, ¿no? También para alguien así tendría que ser porque va a haber más ofrenda, ¿no? Entonces, todo esto. Entonces, fíjate, a pesar de que las dos preguntas se parecen, la segunda solicita más información, ¿no? Entonces, y una opinión personal de cada uno. Entonces, la primera es con sí o no, basta. La segunda requiere que le pienses un poquito, que digas, bueno, pues yo creo que por esto, por lo otro, o aquello, una opinión. Entonces, puede servir también de indicador para saber si los alumnos leyeron textos o algo, ¿no? ¿No? En esto, ya pensando en ello, podemos dejar ahí ciertas cosas de una lectura en la Biblia, pero no es lo mismo decir, ¿leíste tal? Sí, 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 lo leí, ¿no? Ah, ok, ¿de qué se trató la lectura? A ver, dime, platícame de qué se trató. Oh, okay, bueno, ya, implica ahí ciertas cuestiones, pero nada más, sí, sí, sí lo hice, ¿no? Y a lo mejor no lo hizo. Entonces, exactamente, ahí comienza a tartamudear, ¿no? Comienza el Moisés. Ok, tiempo de espera, Alan, por favor. Y calculado, examinemos estas respuestas. Uno. Nombra los elementos de Ok, ya eran otras, yo las cambié y las puse esas. Por ejemplo, ¿es fácil nombrar los elementos del fruto del Espíritu? ¿Cuáles son? Ciencia. Ok, pues más o menos te los aprendes, ¿no? Son 7, ¿no? 7 elementos del fruto del Espíritu. Pero ahora, ¿cuál es la importancia de contar con los elementos del fruto del Espíritu en tu vida? Ya te lleva a pensar, ¿no? Te lleva a reflexionar, te invita a decir, ok, ¿por qué debo tener paz? ¿Por qué debo tener benignidad? ¿Por qué debo tener sabiduría, longanimidad, ¿no? Todo esto. O sea, entonces ya hace a la persona decir, ok, ¿por qué lo necesito esto? ¿Por qué requiero? ¿Por qué debo mostrarlo en mi vida? Entonces ya son dos cuestiones que entran ahí en juego, ¿no? Entonces, lo que sigue ahí abajo. puede responder Obviedad, ¿no? Entonces puede ser que yo me lo sepa de memoria, ¿no? Los elementos del fruto del Espíritu. Puede ser. Pero la segunda. La segunda pregunta es, ¿qué requiere la esto lleva? Ok, no es tan sencillo, ¿no? No será así como de la pum, de rápido. Digo, puede ser que alguien de repente ya lo tenga muy fresco y bueno, con algún tiempo de estudio, pero de repente dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué debo tener este fruto del Espíritu? ¿No? Es parte. ¿Y el último? Es importante que y no necesita Ok, porque a veces pasa un tiempo de silencio y ahora qué hago, ¿no? El maestro se puede quedar así. A mí me pasa mucho eso. No, que no haya, porque yo lo siento como que estoy perdiendo el control, o sea, o como me estoy quedando sin recursos, ¿no? Entonces yo tengo como que yo tengo que estar hablando. Pero de verdad es que de repente veo algunos otros maestros que hacen pausas, ¿no? Y no importa que pase un tiempo de silencio, no pasa nada, ¿no?
Pero de repente yo sí me siento presionado como maestro, pero no sucede nada. O sea, entonces más bien es esta parte de, pues, un silencio, darle un tiempo, ¿no? O sea, no tiene que ser todo así rápido, ¿no? Entonces aprendemos a manejar esa parte también. Miguel, respuestas múltiples. Cuando se haga es importante una única respuesta. Esto sucede con frecuencia cuando tiene una idea. La primera respuesta que sí, el facilitador, y así pasamos. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle oportunidad a otros, ¿no? O sea, no solo con la primera, si ya dijo lo que tú esperabas, pues ya se acabó la pregunta, ¿no? Las respuestas, ¿no? Pues darle chance a otros también, a lo mejor piensan un poco diferente o tienen otras opciones que darte, o sea, respuestas múltiples. Respuestas respetuosas. Vale. El facilitador debe incluso si la respuesta no es de todo aceptada. Avergonzar o culpabilizar a personas a que los alumnos eviten participar. Si una respuesta es de todo equivocada, el facilitador Quizá. Perdón, quiera reunirse con el alumno para darle. Es muy dado en los maestros esto, ¿no? De avergonzar un poquito, ¿no? Inclusive aquí, cuando de repente preguntamos, a ver, ¿quién fue el que construyó el arca? Y de repente alguno, Moisés, estás bien sonso, ¿no? ¿Cómo Moisés? ¿Qué no sabes? ¿No has leído? No, de repente algunas cosas, así, ¿no? O de repente cuando, no sé, a mí me pasa mucho con los jóvenes, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento y esto, y dice, es que Jesús le dijo, ¿no? Le digo, ¿Jesús? Jesús todavía no sabíamos qué iba a decir, él está en el Nuevo Testamento, no, cuestiones así, y de repente dicen, ay, pues ya me avergonzó enfrente de todos, ¿no? Entonces puede ser, entonces más bien acercarte con la persona al final y pues decirle, oye, mira, pues esto, tienes que cuidar esta parte, no sé, ¿no? Aprendizaje personalizado, Miguel. El facilitador también puede intercambiar con ellos y de otros alumnos a los que se ¿Les fue bien? les fue bien para Ok. Digo, obviamente esto, por ejemplo, hablando de una carrera o no sé, de algún aspecto en particular, una parte de enseñanza, decir, pues esto en el futuro te va a servir para cuando trabajes en tal o cual lugar, o no sé, ¿no? Desarrolles algo, un estudio o alguna parte así. Pero, por ejemplo, aquí en la iglesia esto aplica perfectamente. O sea, porque lo que enseñamos, ¿cómo te va a servir en tu vida a partir de hoy, a partir de mañana, ¿no? ¿Cómo aplicas, ¿no? El estudio bíblico, ¿no? O sea, ¿cómo te va a servir esto? ¿Cómo lo aplicarías, o sea, en tu vida? Hablamos del fruto del Espíritu, por ejemplo, ¿no? Los dones espirituales. ¿Cómo lo harían? ¿No? Entonces, es fundamental una aplicación a su vida personal, ¿no? Esto será fundamental. Análisis del aprendizaje. el facilitador puede cuando puede crear un entorno que los o cuando después de comprender puede alabar y celebrar los logros del equipo de cada persona. Esto es súper importante, ¿no? Ya lo hemos platicado ahorita, esto de analizar el aprendizaje, evaluar los avances, ¿no? Entonces, puede generarse una parte de confianza en función de, ok, si no hemos alcanzado lo que buscábamos hasta ese punto, pues ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos seguir? ¿Te puedo dejar algo extra? No sé, lecturas o no sé, ¿no? Cuestiones así que podemos llevarlo a cabo. Pero lo último, celebrar, alabar los logros, esto es fundamental, porque generalmente somos muy dados a marcar el error, ¿no? Eres un burro, eres un tonto, no aprendes, no le echas ganas, todo. Pero cuando sí lo está haciendo, no pasa nada, ¿no? No, al contrario. Ahí también es momento de que, bueno, felicidades, echaste ganas, sí puedes, ¿no? No sé, ¿no? Cuestiones así son fundamentales y eso se nos olvida. Castigamos el error, no premiamos el acierto. Entonces, somos incongruentes, ¿no? Con esto ahí como maestros. Y nosotros a veces somos educados como un perro, porque el perro, cuando hace algo bien, lo premia. Y él asimila, entiende, o sea, lo va a aprender.
Y cuando el perro hace algo malo, Vale. lo castiga. Sus cates, ¿no? Me acordé de mi perra apenas que me la tuve que sonar. Sabes que andaba portándose mal. Pero bueno, trato también estamos tratando últimamente de sacarla, vamos a dar una vuelta y todo, para que también, pues yo creo que muchas son de esas cuestiones que está en un lugar pequeño, estresada y pues tiene que sacar toda su energía, ¿no? Entonces, pues, a veces... Sacando la pasear, Exactamente. Entonces, es parte de eso. Ok, aplicación del aprendizaje, Miguel. Más adelante, poco a poco puedes demostrar los vínculos existentes entre lo tenía nuevo y lo aprendido rápidamente. La aplicación de que todo ello tendrá que laborar. Ok, esto tal vez enfocado en una carrera, pero aquí en el instituto bíblico, en la iglesia, pues esto está genial, ¿no? Porque vas paso a paso, ¿qué vas aprendiendo, no? ¿Qué vas aprendiendo? Por ejemplo, aquí cada año en el instituto tiene un objetivo, ¿no? O sea, afianzar la fe el primer año, ¿no? Segundo, pues poder descubrir ciertos espacios, ¿no? Y el tercero, enfocarte en tu misión, ¿no? Entonces, vamos como subiendo en un nivel, ¿no? O sea, las materias están enfocadas en ello, ¿no? Esta parte, entonces vas aprendiendo, vas siguiendo un siguiente nivel. Y, por ejemplo, ahorita ustedes ya pueden ver de cuando entraron o del primer año qué avances han tenido, ¿no? En qué nivel van y qué cosas más pueden aprender. ¿Ok? Y la última parte, evaluación del éxito de la lección, ¿no? Ya habíamos hablado de ello, pero bueno, es importante tomar tiempo para revisar la lección una vez concluida y mejorarla para la próxima vez. Y aquí hablamos, pues, cada sesión, ¿no? O sea, cada sesión. O sea, en cada una es como un resumen al final, ¿no? Saber, ¿qué puntos vimos hoy? Este y este y este. ¿Qué características tiene cada uno? Esto y esto y esto, ¿ok? Como que una reafirmación, ¿no? De lo que vimos. Entonces, el facilitador debe volver a leer los objetivos y las respuestas de la clase, ¿no? Debe evaluar las respuestas para examinar si se cumplieron los objetivos de la lección y a partir de ahí puede tomar notas, guardarlas para la próxima vez que se utilice esa lección. Si al final él ve que no, los alumnos no captaron, no cacharon nada, pues, le modifico, ¿no? O sea, puedo modificar, hacer otra cosa. Entonces, a partir de ahí puede tomar notas y guardarlas para la próxima vez, ya se lo habíamos visto, puede anotar en el plan de lección directamente o incluir una hoja con su análisis. Puede añadir ideas de cambio o alguna variación que le parezca interesante intentar. Por último, es importante que el facilitador aproveche la oportunidad de felicitarse por las secciones de la lección que marcharon bien, como ejemplo la estrategia de crítica positiva, ¿no? Entonces esto es muy bueno. O sea, que también el docente diga, bueno, ahí le llevamos, ¿no? O sea, sí, sí podemos, ¿no? Y bueno, por último, ahí tenemos consejos para el éxito. Vamos a ir leyendo cada uno. Alan, por favor, el primero. Ok, entonces de las estrategias que vimos, ¿cómo las puedes ahí mejorar? Pues bueno, puedes practicarlo solo antes de la clase o puedes pedirle a alguien que te ayude, ¿no? Que te observe, que piense esto. Eso es muy bueno, ¿no? Porque a veces yo pues no me veo totalmente, pero si otra persona me está observando, pues ya ahí me lo puede decir. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando paso a predicar, le digo a mi esposa, toma nota de mis fallas, de mis errores, para que pueda darme cuenta y trate de no hacerlo, ¿no? No volverlo a hacer, o en qué tengo que practicar más. Luego me dice ella, repites mucho, de repente te tomas en una prédica una palabra y la estás repite. Entonces, cuando estoy ahí me trato de ser consciente y digo, no debo de repetir, ¿no? Ok, 2, Miguel. Exacto. Es lo que yo hago, ¿no? Con mi esposa, esta parte le pido, obsérvame, pero sé crítico, ¿no? O sea, aunque sean cuestiones duras, porque a veces te critican, no, sin problema, ¿no? Pero no, la idea es que te den realmente cosas a las cuales mejorar, oportunidades, ¿no? 3. Observa. Ok, eso será muy bueno. Observa a otros dando clase. ¿Cómo le hacen? ¿No? O sea, puedes aprender un montón de otros, ¿no? O sea, estando ahí en su clase, dame chance nada más de ver tu clase como oyente y ver qué cosas hace, qué cosas practica, cómo lo hace. Eso es muy bueno, ¿no? Me acuerdo mucho hace varios años, un día del FEDE, estaba yo dando panorama, ¿no? Y llegó él y me dice, oye, ¿puedo estar en tu clase? Sin problema, ¿no? Y al final de la clase se me acercó y me dice, oye, me gustó mucho esto, me gustó mucho otro, pero tengo también algunas sugerencias para ti, ¿no? ¿Te parece que podamos intercambiar ideas y podamos mejorar los dos? Excelente, ¿no? Porque a veces tomamos como negativo la crítica, ¿no? No, pero al contrario, cuando es algo que te puede servir, sería muy bueno, ¿no? Para que te ayude a crecer, ¿no? Esto sería excelente. Miguel, ¿verdad? ¿Recuerda? No. Si algo no va bien. Si algo no va bien, piensa en una estrategia
pon a prueba distintas. Ok, entonces si algo no está funcionando, algo no está saliendo, estás teniendo problemas, ¿no? Pues nuevamente revisa la lista. ¿Qué puedes cambiar? O sea, piensa en cambio de una estrategia, ponles una película a los alumnos, no sé, haz algo, sácalos de la monotonía, ¿no? O sea, de alguna manera para que por lo menos ellos digan, bueno, hubo algo hoy diferente, ¿no? O sea, hoy se hizo algo, es una dinámica, no sé, diversas cuestiones ahí. Dante Conejo, exactamente. Bueno, los que ven el video no van a entender Conejo, pero está bien. Y recuperar fuerzas cuando... Yo he salido frustrado de algunas clases, ¿no? De verdad, o sea, he salido frustrado, no tanto aquí en el instituto, pero a lo mejor sí más en la universidad, he salido frustrado porque de repente sí digo, uy, creo que no enseñé nada, o sea, de verdad, o sea, digo, no hallé el hilo, no encontré nada, y eso te baja el ánimo, ¿no? O sea, también como que dices, "No, como que yo no sirvo para esto, ¿no?" O sea, entonces la emoción te comienza a atacar, ¿no? Entonces, pues, hay días malos, hay días buenos, ¿no? De repente he salido también como, wow, hoy estuvo excelente la clase, hoy sí me di cuenta que los alumnos se entendieron, ¿no? O sea, comprendieron todo lo que quería decir. Entonces, bueno, esto es importante, no olvides cuidarte, recupera tus fuerzas, ¿no? Cuando lo necesites. Entonces, digo, hay días buenos, días malos, tienes que comprender esto. A veces no eres tú, a veces son ellos, los alumnos, ¿no? O sea, venían en un plan, algún problema, alguna situación. Por favor, Miguel. Consulta con enseñar, sobre todo, te sientes superado, frustrado, ¿no? Recordarás por qué estás en el mundo. ¿Por qué estás? ¿Por qué estás en el mundo de la enseñanza? Ok, el cuestionario es las preguntas que vimos al principio que voy a poner en el foro, ¿no? Que te hacen pensar un poquito, ¿por qué hago esto? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gusta? ¿No? ¿Cómo me siento cuando lo hago bien? ¿No? Entonces, esa es la recomendación. Consulta con frecuencia el cuestionario, o sea, vuélvelo a contestar, ¿no? O sea, vuélvelo a contestar otra vez, a ver qué cosas han cambiado, ¿no? Qué cosas se han removido en ti, ahora, sobre todo cuando te sientes como mal, frustrado, superado, consulta. Ajá. No te rindas. Sí, no te rindas. Muchos alumnos ven a muchos rendirse, sobre todo cuando se trata de... Ajá. Entonces, no te rindas, o sea, esa parte de, pues digo, no todos nacemos sabiendo cómo aprender, ¿no? Es como la parte de los padres, ¿no? ¿Quién nace sabiendo ser padre? Nadie, es algo que tienes que ir aprendiendo, que vas viendo a tus padres cómo fue, y cuando tú en la práctica, pues también sigues aprendiendo, ¿no? Entonces, imagínense que los padres se dieran por vencidos, no, pues ya no quiero, ya me voy, ¿no? Que sí sucede con los divorcios y esto, ¿no? Sí. Pero realmente es un compromiso, ¿no? Es un compromiso. Entonces, así tendría que ser el maestro. O sea, no te rindas, échale ganas. O sea, ¿qué puedes mejorar? O sea, imagínense los alumnos cuando ven, no, pues tal, ya se cansó, ya no quieren, no le sale. Entonces, échale ganas, puedes aprender mucho. Miguel. Necesita modelos que le digan lo que hay que hacer. Que se le muestre, luego se le vuelve a repetir. Habrá menos probabilidades de que ellos se vuelvan y tampoco lo hacen. Ok, hablando de los alumnos, ¿no? O sea, ellos necesitan un guía, necesitan personas que estén con ellos, que les ayuden, que les muestren. Entonces, si tú das por vencido, pues también para ellos va a ser como desanimante, ¿no? No, no pudo, ¿no? O sea, algo pasó ahí. Ajá. Exactamente. Cuando consigues algún logro, ya sea grande o pequeño, escríbelo en el cuestionario. Ok, esto será importante, es como un tipo diario, ¿no? También. Este cuestionario te ubica, ¿no? O sea, qué cosas van cambiando. Ya vimos que te lo apliques cuando te sientes mal, cuando te sientes frustrado, pero también cuando te sientes bien, contéstalo otra vez. O sea, vuélvelo a contestar y a ver qué pasó, a ver cómo me siento hoy, qué cosas cambian y compáralo con otros tiempos, otros momentos. Y si estás consiguiendo algún logro, como ya sea grande o pequeño, algo, pues anótalo, de todos modos. Y la última, Miguel. Comparte tu pasión por enseñar. Haz que los demás se quién sabe, quizás sirva de inspiración para un nuevo paciente. Que no sabemos, ¿no? Que de los que estamos enseñando, tu forma de enseñar le está motivando para que él diga, yo quiero también ser maestro en el futuro. Entonces, comparte tu pasión, o sea, dile, muéstralo. Pero una pasión se muestra, ¿no? O sea, como les decía el programa de Televisa, se veía como eran apasionados, ¿no? Me acuerdo que también los de TV Azteca después, pues no sé, como en respuesta,
también quisieron algo, pues no parecido, pero se pintaron la cara, ¿no? En el comercial se pintaron la cara y salían así haciendo expresiones de, como de queremos luchar, lo que hacemos lo disfrutamos, no sé, ¿no? Cuestiones así. Entonces, hay que mostrar la pasión a veces, ¿no? O sea, hay que mostrar que realmente nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, entonces con esto cerramos esta clase de Enseñando con Pasión, donde nos dio primero hablar de qué es la pasión y de lo que necesitamos y de que reconocer que pues, no solo con saber basta para poder enseñar, sino que necesitamos ciertas técnicas, ¿no? Y ahí hay varias técnicas pedagógicas, no varias estrategias pedagógicas que puedes aplicar, ¿no? En algún momento con un grupo, con otro, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, la evaluación, ¿no? Todo esto y sobre todo ubicarte, ¿no? Ubicarte en la parte del cuestionario y consejos para el éxito. Entonces, no lo olviden, no lo dejen. Y yo creo que puede ser útil para cuando ustedes estén ya en la práctica. Ustedes se están preparando ahorita aquí, pero llega un momento en que regresarán a sus comunidades, a sus congregaciones y tendrán que poner en práctica todo lo que aprendieron. Pero recuerden eso, o sea, con todo lo que aprendí ya es suficiente o necesito poner en práctica ciertas técnicas, ciertas cosas para poder enseñar. ¿Ok? Pues bueno, nada más esta semana, recuerden que va a haber una semana más por de vacaciones y pues voy a poner las preguntas ahí en el